He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo reunirnos en este quinto día de la semana, hoy 7 de agosto, dándole gracias al Señor nuestro Dios que nos reúne en este último día de esta programación de la Final Trompeta de esta semana, confiando en el Señor nuestro Dios. Si Él no ha venido antes y nos regala la vida, el próximo lunes continuaremos con el abecedario del pecado. Hoy hemos llegado a este quinto día. Y amigos, pues gozosos de poder estar reunidos, y hoy continuaremos con el abecedario del pecado y viendo lo que es el pecado mismo. Hoy vamos a estar aprendiendo el pecado, qué es el pecado y cómo se obtiene las consecuencias del pecado, lo que hablábamos antes de ayer, el infortunio, ayer mismo, si no me equivoco, estuvimos hablando del infortunio. Entonces, amigos míos, preparémonos todos para recibir el mensaje del día de hoy y recordar siempre que nuestro Dios es santo y Él demanda santidad, y que sin santidad nadie va a poder ver a nuestro Dios como Salvador, sino como juez. Ay, hermano, no queremos eso, y por eso Dios nos da esta oportunidad para que lo que aprendemos nosotros lo podamos enseñar. Esa es la actitud enseñable. Primero aprendo y luego enseño. Primero oigo la voz de alerta y luego yo alerto. Oigo esa voz que me dice prepárate y luego yo proclamo esa palabra. Preparémonos para estar listos, perdón. Porque las cosas cada vez se ponen peores, hermanos. Miren cómo está el mundo. Miren cómo está el mundo. Y aquí lo hemos proclamado la palabra de Dios. Van a venir más desastres naturales. La maldad va a multiplicarse. Hermano, yo no sé en otros países. Doctor Nelson, tú como ecuatoriano y ves lo que está pasando en nuestro país, nosotros estamos asustados. Asesinatos a cada rato, hermanos, es impresionante en todo el país. Derramamiento de sangre, sicariato, guerras y rumores de guerras. Hermanos, todo eso está en aumento. Acuérdense, ya se rompió el agua fuente. Va a haber más desastres referente al agua para que la gente entienda. No solamente que son dolores de parto, ya se rompió el agua fuente. Ahora, ¿qué quiere decir? Está por venir el Señor por su iglesia en cualquier momento. Por eso los desastres naturales van a ser, o sea, Rusia, que fue algo terrible, lo que viene después viene algo más fuerte aún, y aún así la gente anda confiada, anda pensando en tonteras, en vez de alzar nuestra mirada, hermanos, erguir nuestra cabeza y saber que nuestra redención está cerca. Y van a comenzar a ver ahora manifestaciones en el espacio. Recuerden, aquí lo hemos dicho, y no es porque, no, esos hermanos, no somos nada, aspirantes a ser inútiles, pero ven, usamos la Biblia. En la Biblia está todo. Lo que pasa es que la gente no la lee, pero los que la leemos podemos proclamar, y el Señor, que es el que inspiró esta palabra, respalda su palabra, y la gente que está avisada no está con miedo. Yo al menos no tengo miedo. Usted tampoco debería tener miedo. ¿De qué? No de los desastres naturales, pero todo eso es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, para los cristianos, ver desastres naturales, ojo lo que estoy diciendo, ver desastres naturales, que muere gente, no nos alegra. Nos duele ver el sufrimiento de la gente, pero espiritualmente nos alegra, porque eso nos está diciendo que el Rey ya viene. El Rey ya viene, el Señor ya viene. Pronto le veremos cara a cara, pronto correremos a abrazar a nuestro Señor y estaremos así con Jesús para siempre. Espero que esa sea su motivación. Acuérdense que
hablar de la venida de Jesús para los cristianos es un tema alentador, no es para andar asustado. ¿Se acuerda usted lo que dice 1 Tesalonicenses, amigos míos, en el capítulo 4, versículo 18, hablando del arrebatamiento? Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. No dice asústense los unos a los otros con esta palabra. Que se asusten los que andan en pecado. Que se asusten los que andan infringiendo la ley de Dios. Así que, el que tiene oídos para oír, que oiga. Preparémonos. El rey está a las puertas. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos con todo el corazón y mandamos saludos y que Dios realmente le otorgue el deseo de su corazón y nos ayude en todas nuestras necesidades. Está el equipo completo el día de hoy. Nuestro Señor, el Dr. Nelson en Guayaquil, Pastor Louis Anthony Diamond en Sucre, sigue todavía en el tercer cielo, y todos ustedes, mis muy amados, que Dios nos regale este tiempo de fiesta en su presencia. Adelante con el saludo, Dr. Nelson, desde el cuarto de la abuelita. Gloria a Dios. Con gratos recuerdos en la habitación. Un saludo cordial, mi querido Arturo. Que Dios te bendiga, pastor amado. Pastor, te voy a tener que decir, aunque estés en Bolivia, Louis Anthony Diamond, porque tras cámaras nos dijiste hello, how are you, caramba. Digo, ¿qué le pasó al hermano? Está aprendiendo idiomas y lenguas en el tercer cielo. Aleluya. Qué bueno estar aquí, hermanos queridos, en este día jueves, cumpliendo una semana más de trabajo de la final trompeta, porque usamos desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, 4 días, este siendo el quinto de la semana, para poder transmitir y tratar los temas relacionados con el pecado. Hoy día el tema es muy importante y yo le quiero pedir de favor a las personas que ven el programa que por favor se concentren en la enseñanza y que la compartan, porque déjeme decirle que si usted escucha, ve, entiende y se calla, se podría ser cómplice del pecado de otros, aunque el suyo, debido a que aquí descubrió que estaba en usted vigente y usted se arrepintió, si no le advierte a otros que están haciendo lo mismo, usted podría ser cómplice. Y eso no es lo que Dios quiere. Recuerde que hay 2 partes importantes: confesar y apartarse. No basta con confesar, hay que apartarse del pecado. Porque hay personas que confiesan y no se apartan. Entonces, de poco o nada sirve. Cuando usted hace la segunda parte, apartarse, la Biblia dice que usted alcanza la misericordia. Qué benevolente que es el Señor. Hoy día, infringir. Los sinónimos de infringir son tremendos. La profundidad que encontré hoy día en griego y en hebreo, mayor que en latín, donde solo hay un significado. Pero en griego y en hebreo, impactante. Infringir. Y es un tema bueno. Le voy a explicar por qué. Porque hay gente que dice que yo estoy en la gracia, yo no vivo en la ley. Con todo respeto, quiero dirigirme a estas personas que están en ignorancia, que creen que estar en la gracia es no cumplir la ley. Están equivocados. Están totalmente equivocados. Imagínese usted que haya cometido 100 infracciones de tránsito, nunca las haya pagado. Usted va donde el juez, escúcheme con atención, y el juez le dice: mire, señor, usted ha hallado gracia en mis ojos. Le voy a perdonar las 100 infracciones, no las tiene que pagar. Pero ¿sabe qué? No vuelva a infringir la ley. Entonces, usted va a salir diciendo: estoy en la gracia, puedo infringir la ley. Usted va a salir diciendo eso, o va a vivir agradecido de que le perdonaron las multas que la ley generaban. Así tenemos que vivir.
Puede ser que ese hombre perdonado en algún momento se cruzó el radar, pero no van a ser 100, pues. Porque va a haber una conciencia en él de gratitud hacia aquel que lo perdonó. ¿Y con qué cara se presentará de nuevo al juez donde 100 veces otra vez? ¿Usted qué cree que el juez lo va a perdonar? Tengamos cuidado, no abusemos de la gracia, y una manera de abusar de la gracia es infringir la ley. Y hoy justamente vamos a ver ese tema tan importante que expondrá con la dirección del Espíritu Santo el pastor Arturo Norero, nuestro querido pastor Luis Antonio y un servidor. Adelante, mi querido pastor Arturo, desde Quito, Ecuador. Aleluya. Y hermanos, gozosos, esperamos nada más la confirmación del 6 de diciembre, la campaña evangelística en la ciudad de Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. El doctor Nelson ya está haciendo los contactos. Esa es la fecha tentativa, 6 de diciembre. No sé a qué hora, Doc, a qué hora sería bueno hacer el evento. Ese es un tema muy importante que hay que definirlo ya, ¿verdad? Por cuestiones de que, aunque es día sábado, muchas personas trabajan hasta el mediodía. Entonces consideramos que pasadito se puede hacer la invitación a las 3 de la tarde o a las 2 e iniciar. Siempre se invita 2 horas antes. 2 de la tarde, empezamos a las 4. Si es a las 3, empezamos a las 5. Porque un coliseo de esta magnitud son muchas personas las que van. La ubicación, colocación, el trabajo de todas las iglesias con todos los ujieres. Porque necesitamos por lo menos 1000 ujieres. O sea, es una cuestión más o menos, ¿no? Entonces, por esa razón, aunque digamos a las 2, arrancamos siempre a las 4, con 2 horitas de todo aquello de acomodar a la gente y todo lo demás. Así que yo en lo personal, Arturito, ya después vamos a coordinar bien, yo creo que bien podríamos invitar a la gente a las 2 o 3 de la tarde. Ok. A las 2 mejor. Listo. Ok, bueno, así sea entonces, con la bendición del Señor nuestro Dios. Hay que planificar, imagínense, son 18,000 personas que entran en ese estadio, toda la logística, lo que se tiene que contratar, permisos, sonido, en fin, les estaremos comentando poco a poco, ya que le den la confirmación exacta, decirle al doctor Zavala, confirmado el 6 de diciembre, 2 de la tarde, y ya comenzar a hacer todo lo que se necesita para esa campaña evangelística. Confiamos en el Señor que va a ser de tremenda bendición. Damos el paso al tercer cielo a nuestro gringo, el pastor Louis Anthony Diamond. Adelante, pastor. Queridos pastores, seguimos aquí en la ciudad de Sucre, la ciudad donde nace Bolivia en 1825, hace 200 años. Una ciudad histórica, muy bonita. Y bueno, aprovechando de compartir con todos los que se pueden, estuvimos en la casa donde vivió mi hermano, donde estudió mi hermano, aquí en la ciudad de Sucre, donde él salió profesional como abogado. Y la verdad es que estuvimos con la gente que compartía él, y tiene muy lindos recuerdos. Salió el primer alumno de la universidad de él, aquí en la ciudad de Sucre. Estuvieron mis papis también, estuvimos en la casa donde ellos alquilaban, y recordando tiempos ellos de todo lo que... Un tiempo bonito, la verdad, un tiempo muy agradable, mis queridos pastores. ¿No es cierto? Les mando un beso en pleno cachete a cada uno, un fuerte quebracostillas. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Seguimos en día feriado aquí en la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia. Y bueno, el día de hoy, en la noche, ya nos ausentamos a la ciudad de La Paz y retornamos mañana a Lima, a horas de la madrugada. Así que agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, y pedimos que siga haciendo en el nombre del Señor. Y también bendigo sus vidas. Esperamos que para esa campaña sea todo un éxito, que realmente creo que es acertado ese horario de invitar a las 2 de la tarde y empezar a las 4, ¿no? Porque a las 2 de la tarde que vaya la gente, ya termina, y creo 3, 4 de la tarde empezar, creo que es un buen horario para que se dé lugar a que la gente pueda llegar. El tema de hoy, infringir. ¿Qué es infringir? Vamos a ver qué es infringir. Y quienes infringen, ¿en qué terminan? Y la verdad, cuando infringimos nosotros el mandamiento, la ley, infringimos la voluntad perfecta de nuestro Dios. Así que muy agradecidos por todo lo que nos apoyan los hermanos, los amamos, realmente muchas gracias.
que Dios nos ayuda a través de ustedes para llevar adelante la misión y la visión que está en el corazón de nuestro Dios. Y Dios nos ayude a cumplir fielmente lo que Dios nos ha mandado y nos va a demandar. Así que el tema de hoy. Adelante, mi querido pastor Arturito. All right. Bueno, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y antes de compartir el pecado del día de hoy, Dr. Nelson, guíenos en oración, por favor. Y ahí entro yo con la bendición de Dios para compartir esta enseñanza. Perfecto. Vamos a orar entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado que estás en los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, Rey de Israel y de nuestras vidas. Que la paz en Jerusalén siempre, Señor. Por causa de esa paz que tu Hijo amado un día, hace 2000 años, dejó. Y que esa paz, Señor, se multiplique en el corazón de todos aquellos que habitan la tierra que tú diste a tus hijos Abraham, Isaac y Jacob. Padre amado, que esa paz también gobierne nuestros corazones de aquellos que hemos creído y recibido a tu Hijo amado como Señor y Salvador. Y pedirte, Dios eterno, para que lo que queda de la semana pueda ser una vida en tu santa voluntad. Y que aunque no podamos ver los resultados que nosotros esperamos, que se haga por encima de nuestros anhelos tu voluntad, entendiendo que sin importar lo que veamos, esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que, Señor querido, gracias. Gracias por la familia, gracias por la vida, la familia en Cristo también, Señor, que es la familia de la fe. Gracias, Señor, por la salud. Muchos la necesitan, la necesitamos, Señor. Pero para poder servirte, Padre, para poder en primer lugar entregar día a día nuestra vida a ti, a través del ministerio que tú nos has dado. Gracias por aquellos a quienes tú les concedes la prosperidad financiera y que entienden, Señor, que viene por medio de la bendición que no añade tristeza, que es la bendición tuya, porque la alegría más grande es dar de esa bendición que tú nos otorgas. Así que, Señor, que juntos, unánimes, podamos seguir trabajando, llevando el evangelio, ayudando al más necesitado, y que así, Señor, proclamemos que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos también por este mundo que está en guerra. Noticias. Petro queriendo, Señor, generar conflicto con Perú. Rumores de guerra. La toma total de Gaza para beneficio de los habitantes. Pues Israel, Señor, ha decidido, sea tu voluntad, tomar por completo Gaza y exterminar por completo el terrorismo de Hamás, para que jamás vuelva el terrorismo a Gaza y sus habitantes puedan tener un gobierno civil y democrático con total autonomía. Que se haga conforme a lo que tú tienes planificado en la palabra, bendito Señor, que es lo principal. Y en este día, Padre, enséñanos a no infringir tu palabra y a entender que esta palabra no es liviana ni pequeña, es muy seria y muy grave y que trae enormes consecuencias. Usa a tu hijo Arturo, Luis Antonio y a mí para que podamos exponer con sabiduría de lo alto y en el santo nombre de Jesús. Amén. Tremendo el panorama mundial, hermanos, tremendo. Despiértense. No estemos dormidos, hermanos, espiritualmente alertas con nuestras lámparas encendidas, porque el novio está por llamar a la novia y poder celebrar la cena de las bodas del Cordero. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y hoy nos toca ver el pecado número 486. 486, infringir. Ya mi doctor va a dar el significado como él siempre lo hace, pero
¿Qué se entiende por infringir? Dos palabras vienen rápido a mi mente. Quebrantar o desobedecer o romper la ley. Tres palabras. Romper la ley, desobedecer la ley, quebrantar la ley. ¿Ok? No obedecer a lo que se dice, sino desobedecer y hacer lo que a uno le da la gana. Y aquí, este pecado, hermanos míos, usted en esta noche, al estudiar con nosotros este pecado en su profundidad, usted mismo va a decir esta noche, o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Este pecado nos va a sacar a la luz la realidad. Si yo mismo en esta noche puedo decir, soy un hijo de Dios, o usted mismo va a decir, soy hijo del diablo. Y me he estado engañando yo mismo. Para entender este pecado, si soy hijo de Dios o hijo del diablo, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer versículos del 1 al 10. Pero nótese en el versículo 4. Este es el versículo clave donde habla qué pasa con el que infringe la ley. ¿Ok? Pero para entender todo el contexto, vamos a leer 1 de Juan capítulo 3 del 1 al 10, pero ojo en el versículo 4. Escrito está y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Clarito. Ok. Entonces, en el versículo 4 nos dice claramente que todo el que comete pecado infringe también la ley de Dios. Y amigos, te lo voy a decir rápidamente para el buen entendedor. No creo que tome yo mucho tiempo, excepto de lo que el Señor ponga en mi corazón compartir, para que mis hermanos también compartan. Pero te voy a leer los 10 mandamientos de la infracción de la ley. Infringir la ley. Mientras que los 10 mandamientos, y en esto quiero ser claro en lo que dijo el doctor Zavala. Hay muchos que dicen, como nosotros estamos bajo la gracia, ya no tenemos que cumplir la ley. Eso no dice la Biblia. Yo no cumplo la ley para ser salvo. La salvación no es, hermanos queridos, en base de obras para que nadie se gloríe. Déjenme aclarar esto, ¿ok? Permítanme un segundito. Vamos un ratito a la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, amigos míos, vamos a leer, por favor, mis muy amados, en el versículo del 7 al 10, para dejar esto bien claro. ¿Cómo yo soy salvo? ¿Yo soy salvo por guardar la ley? No. No, Señor. ¿Por qué soy salvo? Miren lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, del 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra,
para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por medio de la fe, pero santos por guardar la ley. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia y les hace esta advertencia. Lo mismo que está pasando el día de hoy, que muchos enseñan que nosotros no tenemos que guardar la ley porque estamos bajo la gracia. A ver, yo no guardo la ley para ser salvo, yo guardo la ley para ser santo. Gálatas capítulo 5, 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El hecho de que yo esté en la gracia no quiere decir que yo tengo libertad para pecar. Porque en el Nuevo Testamento, mire que esto es Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 17, leemos así. Sí está apuntando todos estos versículos, ¿no? Para que le quede bien claro, para que no haya confusión. Se lo quiero dejar desmenuzado para que pueda entender claramente la palabra de Dios. Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 17 dice, voy a leer desde el 13, ya el 13 para entender mejor. Por tanto, ceñiros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué significa ser santos? Obedientes, apartados de la carne para vivir en el espíritu, agradando a Dios. Y recordando siempre esta palabra que aquí la repetimos hasta el cansancio y que ya usted debería sabérsela de memoria. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, con esto en mente, amigos queridos, infringir la ley es desobedecerla, tergiversarla, cambiarla, no someterse y hacer lo que a uno le parece. Y en los 10 mandamientos, te voy a decir cómo se desobedecen los 10 mandamientos. Usted sabe que los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17. Pues entonces te voy a enseñar cómo se rompe la ley y cómo está viviendo el mundo, contrario a la ley de Dios. En vez de no tendrás dioses ajenos delante de mí, ahora es cree en todo lo creado, que sea tu Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Deja al Creador y adora lo creado. Estás infringiendo la ley. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te postrarás ante ella. Póstrate, humíllate ante lo creado y no al Creador. No tomes el nombre de Dios en vano, como todo el mundo hará, y con todo respeto y que Dios me perdone, pero quiero ser explícito. Ay, Dios mío, oh my God, cristianos usando el nombre de Dios en vano. Eso es infringir la ley de Dios. El nombre de Dios es santo. No deberíamos utilizarlo así a la ligera como una expresión de asombro. Oh my God, oh Dios mío, ay Jesús. Eso es usar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios tiene que ser usado solamente para glorificar su grandioso nombre, para adorarle, para venerarle, para exaltarle, para suplicarle, para clamarle a Él. Acuérdate del día de reposo, no te congregues y en vez de congregarte, ándate al estadio. Anda, sal con tu familia, vete a pasear por el mundo. Deshonra a tu padre y a tu madre. Trátalos como una basura. Ellos no tienen ninguna autoridad para decirte a ti lo que tú debes hacer. Mata. Mientras que el sexto mandamiento de la ley de Dios es no matarás, ahora lo que el mundo hace, contrata sicarios. Alguien te cae mal, págale $50 y mándalo a matar. Ten sexo como tú quieras. Si quedas embarazada, aborta. ¿Qué te parece la ley del hombre? Esa es la ley del hombre. No cometerás adulterio. Oye, si la mujer te da chance, dale con todo. Y si es hombre y te gustan los hombres, dale también. En esta ley que nos llama santidad, la depravación es lo que está ahora permitido. Niños quieren, aprobemos leyes para que los niños también puedan tener libertad sexual. Date cuenta
lo que pasa cuando la ley de Dios la rompemos, la infringimos y hacemos lo que nos da la gana. No le seas fiel a tu mujer. Antes un poquito de adulterio en tu matrimonio como que oxigena el matrimonio. Mira mucha pornografía. Eso les va a ayudar sexualmente a la pareja. Eso es lo que la estupidez de este mundo, hermano. Es algo ilógico. Cásate con el perro, cásate con la vaca, cásate con el burro. La estupidez que el mundo está haciendo. Roba. ¿Para qué vas a trabajar? Búscate una pandilla, aunque la ley dice que no robes, pero tú sí robas. Que trabajen los tontos, y de los tontos que van a cobrar los 15, ahí tú le cobras y le robas la plata y disfrutas con tu familia. Habla todo lo que te dé la gana. Si esa persona habló mal de ti, tú sabes el secreto de esa persona, cuéntaselo a todo el mundo, vale, informa a todos. La Biblia te dice que no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, pero hermanos queridos, la mejor manera de ascender en un trabajo es hablar pestes de todo. Habla y di lo que te chismosea. Es lindo chismosear. Cuéntale a todo el mundo todas tus mentiras. No codiciarás la casa de tú codíciala y quítasela si puedes. Métete al gobierno, declárate socialista y comienza a nacionalizar todas las empresas y róbale el trabajo de tanta gente. Codíciale la mujer, codíciale el carro, vive codiciando y sea avariento, hazte millonario, pon las cosas ama las cosas de este mundo. Es lo que se da cuenta cómo una ley tan hermosa, al infringirla, vemos lo que está pasando en el mundo. Es exactamente lo que está pasando en el mundo. No quisieron saber de Dios, se declararon sabios y se volvieron necios y su torpe razonamiento fue entenebrecido. Usted tiene que entender algo, hermanos queridos, como ya lo hemos leído. Yo tengo que obedecer a Dios. ¿Y sabe lo que es infringir la ley? No amar a Dios y desobedecerle. Mira lo contrario, en Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesús nos dice esta realidad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No rompas la ley. No infrinjas la ley. Si obedeces la ley, hermanos, Deuteronomio 28, pues. Deuteronomio 28, que a todos nos encanta leer. Tú obedeces, Dios te bendice. Tú infringes la ley, desobedeces, la quiebras, no la obedeces, siga leyendo después de la obediencia las consecuencias de la desobediencia, pues. El infortunio, la maldición, la muerte. Hermanos queridos, y aquí te dice el Señor, si me amas, no infrinjas la ley, obedéceme. ¿Y cuál es la ley de Dios? Si el mismo Señor Jesucristo, hermanos queridos, nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor son, hermanos, aquí lo necesita 50 años de estudio teológico. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Jesús los resumió en 2. Que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y que ames al prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Eso es lo que Dios quiere. Pero qué tan difícil es eso, hermano. Qué tan difícil es amar a Dios con todo y sobre todo, y al prójimo como a uno mismo. Y aquí usted tiene que entender esta gran verdad. En 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 6, usted sabe que en 1 de Juan 2 veces le dice a los que piensan que son cristianos mentirosos. ¿Sabía usted eso? En 1 de Juan 2 veces le repite a aquellos que se dicen cristianos, pero son mentirosos. 2 veces. La primera vez, en 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Leo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, es decir, no infringimos su ley. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, infringe la ley de Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la ley el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó, en obediencia y sumisión al Padre, no en desobediencia. Y vuelve a recalcar, hermanos queridos, que son mentirosos
Los que dicen que son creyentes, pero aborrecen a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, algo que está pasando en las iglesias. No sé, doctor Denson, si tú también puedes percibir en algunos de los hermanos que vienen a la iglesia, que sí vienen, escuchan, pero después se acostumbran a vivir en pecado. Y no renuncian al pecado. Cristianos dicen ellos que son, y viven en unión libre. Y vienen a la iglesia, vienen con sus hijos, y a veces uno que no los ha visto tanto tiempo en la iglesia, uno piensa que están bien, hasta los ponen a servir. Ya son mujeres, ya están acá, hasta que de casualidad uno pregunta, oiga, ¿y ustedes ya se casaron? No, pastor, estamos en unión libre. Y uno como pastor se siente, pero una miseria. ¿Cómo pongo yo a servir a alguien en la obra de mi Señor en pecado? Usted que está escuchando esto, hermano, usted tiene que tener esto bien claro. Los que somos de Cristo no practicamos el pecado. No vivimos en pecado. No seguimos con el viejo hombre. Y que no ha habido ningún cambio en nuestra vida. Seguimos tomando, seguimos fumando y nos llamamos cristianos. Hijito, en mi corazón, despiértate. No te desubiques. No porque yo ya no veo pornografía, pero sigo fumando, yo ahora sí soy hijo de Dios. Por favor, ubícate. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hijitos de mi corazón, usted no se sienta bien porque está pecando de una manera diferente a otros. Usted no se sienta bien porque su pecado está bien encubierto y bien guardado, pero sigue en pecado, hermanos queridos. Y tú piensas que a Dios le agrada lo que tú y yo estamos haciendo, manteniendo pecado oculto en vez de confesarlo, denunciárselo al Señor y renunciar a Él. En el libro de Romanos capítulo 13, amigos míos, estamos entendiendo esto. Yo creo en Jesús y por medio de la fe soy salvo. Pero la obediencia a Cristo y a su palabra y a su doctrina y a su mandamiento me hace santo, me hace hijo de Dios. Yo como hijo de Dios, los deseos de mi Padre quiero hacer. Es la diferencia entre el hijo de Dios y el hijo del diablo. Esperen un ratito que ya vamos para allá. Mire Romanos 13 primeramente. Después les voy a leer. Dependiendo quién es tu padre, los deseos de tu padre vas a querer hacer, pues, hermano. Romanos 13. Quiero leer, hermanos míos. Vamos a leer hasta el 8. Del 1 al 8. Deberíamos leer el 1 al 14 de una vez. Como tengo tiempo, lo voy a leer. Romanos 13 del 1 al 14. Para entender bien lo que es la obediencia a Dios. Escucha. Sométase. La misma palabra que utiliza de una mujer a su esposo y de un esposo a Cristo. Están totalmente rendidos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Infringimiento de la ley es pecado. El cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Te decía que dependiendo de quién usted es hijo, son los deseos que va a querer hacer. Los que somos de Cristo, los deseos del Padre queremos hacer. Los que son del diablo, los deseos del diablo van a querer hacer. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ha infringido la ley siempre, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y quiero leer hasta el 47 de una vez. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y quieren escuchar es profecía. Quieren andar escuchando cuáles son los dos testigos, y cuáles son los 144,000, y cuáles son las 12 tribus de Israel, y cuáles son las 7 trompetas, y cuáles son las 7 plagas, y cuáles son las coronas, las copas de la ira. Todas esas cosas quieren escuchar, pero no quieres escuchar la verdad de Dios, que estás en pecado y te vas a ir de cabeza al infierno por seguir en pecado y por no renunciar al pecado. Eso no quieres oír. No quieres escuchar estos programas. Ay, ya, pues ya cámbiale. Pecado. O sea, estoy en pecado y quieren hablar de pecado. ¿Cómo quiere que los oiga? Es lógico. Los de las tinieblas aborrecen la luz porque sus obras son malas. Y los de la luz amamos la luz porque nuestras obras son manifiestas en Dios. ¿Nos dice así Juan capítulo 3 del 16 al 21? Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero la infracción de la ley, infringir la ley, el vivir como a uno le da la gana, en tinieblas y en oscuridad, rompiendo la ley de Dios, desobedeciendo la ley de Dios, y encima te atreves a decir, ¿por qué va a mandar Dios al infierno si Dios es bueno? Dios es bueno para los buenos. Y bueno solamente uno, Dios. Pero esa bondad de Dios en nosotros produce el amor para obedecerle. Dios es bueno para los obedientes, pero Dios es justo. Dios no es malo. Dios es justo para los desobedientes. Él en estos programas ha puesto siempre bendición y vida, maldición y muerte. No hay términos medios. Este pecado es tan terrible como este pecado, hermanos míos, es tan favorable. Favorable para los hijos de Dios porque no infringimos la ley y no desobedecemos a la ley de Dios. Pero es terrible, mortal, cruel, fatal para los que viven haciendo lo que les da la gana y aún sabiendo que vivir así, rompiendo la ley de Dios, los condena al infierno. No se quieren arrepentir, hermano. No se quieren avergonzar de su idolatría, de su depravación, de su desobediencia, sino que se junta con otros desobedientes
y sacan pecho de vivir en pecado y hacer la maldad. Miren lo que hemos aprendido el día de hoy, hermano. Y enseguida viene el doctor Zavala y el pastor Luis Antonio, que van a traer y arremeter con todo para que vivamos en santidad, hermano. Hemos leído los pecados de la carne. Hemos leído, hermanos míos, el fruto del Espíritu Santo. Hemos leído que en la obediencia está la bendición, en la desobediencia están las consecuencias terribles y el castigo y el infortunio. O sea, lo hemos aprendido al revés y al derecho, pero hay gente que mira este programa, que están aprendiendo este programa, que están con la Biblia abierta. Por un lado están acá, con los lentes por acá, escribiendo por acá, el cafecito por acá. Qué buena la palabra, pero siguen en pecado, hermanos. Siguen debiendo y no pagan. Siguen injuriando. Siguen blasfemando el nombre de Dios con sus desobediencias. Siguen aprendiendo esta palabra, pero siguen todavía guardando en el closet al divino niño, a la virgencita de dice que sarna, y tienen ídolos escondidos ahí guardados, y les da pena y les da hasta miedo romper esa idolatría. Se llaman cristianos y siguen unión libre. Están practicando sexo sin casarse. Están en adulterio, miran pornografía, están fumando, tienen vicios, tienen adicciones y no han renunciado a ese pecado. Y aquí están sentados mirando este programa y no quieren arrepentirse, hermanos queridos, y no renuncian y no denuncian y le dicen al Señor: estoy en pecado, Padre mío, perdóname y ayúdame a renunciar a todo este pecado que estoy haciendo, infringiendo tu ley. Y por eso estos programas, cada programa en la que el Espíritu Santo confronta nuestro pecado, es cada programa donde la misericordia de Dios se derrama. Para que usted y yo, al estar conscientes, digamos: es verdad, ya no quiero vivir así, ya no quiero despreciar a mi Dios, no quiero infringir la ley de Dios, ayúdame, Dios mío. Pero como estos programas te dan justo en el corazón, porque la palabra de Dios es aliento y vida para los que la obedecemos, pero también es una espada aguda de doble filo para los que desobedecen y penetra hasta partir el alma y nos confronta y nos desnuda. Hermano, hay personas que no saben lo que nosotros hacemos escondida, ¿verdad? Pero cuando venimos a la presencia de Dios y escuchamos palabra de Dios, realmente nos encontramos desnudos ante aquel que ahorita nos está diciendo el Señor: vas a tener que rendirme cuentas. Si no te arrepientes, yo no voy a ser tu abogado ni tu salvador. Seré tu juez y tu maldad te condenará eternamente al infierno. El Señor nos confronta para arrepentimiento, no para condenación. Si Él nos confronta, es para decirte: en Él sí hay esperanza. Él te perdona todos tus pecados, pero ¿para qué? No pequemos más. ¿Te acuerdas tú que lo hemos usado tanto en este estudio a la final trompeta? La mujer adúltera. Las palabras últimas de Jesús, Juan 8:11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Al paralítico de Betesda, en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Usted y yo hemos sido lo que hemos sido, pero hoy, con esta palabra, queremos ser más como Jesús. Queremos andar más como Él. Por eso a muchos no les gusta el programa. Y ya quisiera que hablemos ahorita de profecías. Vuelvan a hablar de las profecías. No me confronten con mi pecado, con mi suciedad, con mi asquerosidad. No me hablen de pureza porque estoy sucio. Estoy en medio de cerdos. Quiero llenarme con las algarrobas de los cerdos. Estoy en desobediencia a Dios. Háblenme de lo lindo del cielo, pero no me hablen de pecado. Pues lo siento, hermanos. La palabra de Dios no es para acomodarte. Es para desacomodarte y te acomodes tú a los pies de Cristo, humillado ante Él,
como estamos algunos de nosotros que de todo corazón nos hemos arrepentido de nuestra maldad y de haber infringido la ley de Dios. Ahora te preguntas por qué estás como estás. Estás en desobediencia a Dios. No le amas. Él no es el primero en tu vida. Lo has dejado. Ahorita lo más importante para ti es tu trabajo, son tus hijos, son tu familia, son las vacaciones, son lo que sea. Al último lo tienes a Dios. Vuélvelo a poner primer lugar en tu vida. Estás lleno de odio contra tus parientes, resentimiento, no has perdonado de todo corazón. No estás viviendo en santidad. Tu boca no es santa, tus ojos no son santos, tus oídos no son santos, tu celular no es santo, tus redes sociales no son santos. Tú estás en pecado y no te has arrepentido. Le estás robando a Dios. No le has vuelto a dar lo que le corresponde al Señor tu Dios. Habiendo tanta necesidad y el Señor habiéndote tan bendecido, desperdicia lo que es de Dios en placeres de este mundo y no le has dado a Dios lo que es de Dios. Y sigues engañándote. No, sí, ya voy a dar. Ya voy. Hermano, con Dios no se juega. Y estamos desnudos. ¿Sí leyó usted Hebreos 4:13? Esto que estoy diciendo yo que estoy desnudo no es, ay, pastor, ¿qué está diciendo? Pornográfico, no es Biblia. Usted y yo nos ocultamos con ropa. Usted y yo nos ocultamos con buenas obras. Usted y yo nos ocultamos, hermanos míos, con la religión o con algo de conocimiento. Pero ante Dios, mire usted, Hebreos 4:12 y el 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Morirse en pecado. Darle cuenta al Señor, a morirse en santidad y ser recibido con los brazos abiertos de nuestro Señor. Usted es hijo de Dios, a vivir en santidad. Usted es hijo del diablo. Ya sabe las consecuencias. Maldición, muerte y condenación eterna en el infierno. Dr. Nelson. Gracias. Sencillo el concepto de infringir, quebrantar leyes, órdenes, similar, quebrantar, transgredir, pero pongan atención a la última palabra, transgredir, violar, contravenir, incumplir, desacatar, faltar, vulnerar, saltarse y escuche, traspasar. Esa palabra me llama la atención porque en el último versículo que le voy a compartir, usted va a entender por qué me llama la atención. Cuando una persona infringe, está traspasando las leyes. Y las consecuencias son terribles espiritualmente. Viendo 3 puntos importantes, del latín simplemente significa romper, infringere. Pero amigo mío, si usted por no cumplir la bendita palabra rompe su relación con Dios, se está rompiendo usted mismo. Se está partiendo en 1000 pedazos. Eso es terrible. El griego aquí está siendo un poquito agudo porque mire las 3 palabras que encontré. Parabiazo, que significa violar o forzar una ley o una norma. Mire esto, qué tremendo. Y esto lo vivimos hoy en día. La palabra catapato, que significa pisar un derecho, un acuerdo o desobedecer. Pisotear. Qué tremendo que es eso. Y la palabra ateto, que se refiere a la acción de incumplir una promesa. ¿Usted ha visto alguna promesa que Dios ha dejado de cumplir? Nunca. Por eso Eclesiastés 5 dice que cuando usted haga una promesa a Dios, no tarde en cumplirla, no la infrinja. Su promesa. Aquí lo está. En la palabra lejafer, que está en hebreo,
Aquí habla de romper o violar algo, un acuerdo, una ley, una promesa. Por ejemplo, lejafer un acuerdo o infringir una ley. Y ahora escuche, aquí se pasa la palabra labor, al. En este caso es un verbo que implica pasar por encima de algo. Como una norma o una ley, lo que implica una transgresión. Oiga, usted puede pasar por encima de la ley de Dios, pero la gente lo hace creyendo que puede. ¿Sabe cuándo usted va a descubrir que no pudo? Cuando sea sentenciado, condenado. Y comprenderá también que no debió hacerlo. Ahora, viene la última palabra en hebreo, jefraj. Esta palabra se refiere a la violación e incumplimiento de algo, como un contrato. ¿Y qué me dice acerca del matrimonio? Cuando se infringe con el famoso divorcio, que no es otra cosa que una carta dada por la dureza del corazón de aquellos que no quieren perdonar o no quieren cambiar. Esa es otra. Ahora escuche con atención. En 1 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 8 al 10, vea lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Claro, pues, si usted está en Cristo, usted va a matar. Si usted está en Cristo, usted va a odiar. Si usted está en Cristo, usted va a robar. No, pues, no. Ahora, usted mira, pastor, pero es que una necesidad imperiosa me obligó. Bueno, el perdón de Dios es mayor que su necesidad y su amor también. Y Él lo va a perdonar si usted lo reconoce, pero no tome eso como norma. Cada vez que tengo una necesidad voy a robar. No. Entonces usted ya no es una persona arrepentida ni nacida de nuevo, sino un prevaricador. Una persona que peca una y otra y otra y otra vez. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Ve usted? Entonces usted quiere vivir en la gracia. No infrinja la ley, pues. ¿Y cómo no la va a infringir? Porque usted ama tanto a Dios por lo que hizo con su Hijo en la cruz, que usted no quiere infringir la ley. Quiere decir que el fin de la ley para usted fue por causa de ¿qué? Del amor. ¿Qué amor? Del amor de Dios en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Y por eso es que usted ha sido perdonado y no hay ley sobre usted ni condenación. Pero eso no significa que usted infrinja la ley. Ahora, mire, es para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores que están de moda hoy en día. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Así que si usted está en la sana doctrina, como dice Arturito, ya sabe, está infringiendo la sana doctrina porque se ha ido para el otro lado. Amigo mío, como seguidores de Dios y como dijo el pastor Arturo, como hijos de Dios, entendiendo que es nuestro Padre, nosotros tenemos que evitar infringir la ley. La persona bienaventurada se describe como alguien que se deleita en la ley del Señor. Lea conmigo el Salmo 1:2. El Salmo 1:2. Vamos ahí. Acá tenemos la Biblia en libro y ya no en celular. Y vamos al Salmo 1:2. Mira lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amigo mío, oiga, ay, es que usted es un legalista. No, amo la ley. Legalista es el hipócrita que quiere que tú cumplas la ley y él mismo no la cumple. Ese es legalista. Religioso es aquel que dice, uy, hermano, siéntese bien, y él mismo no se sienta bien.
Ay, en la iglesia no haga esto. Uy, ¿por qué vino con zapato de caucho? Póngase zapato de suela. Y él mismo no lo cumple. Ese es un religioso. Hay que saber entender el tema. No es que el demonio enseña al cristiano a llamarle a usted fundamentalista. Yo sí, mi fundamento es Cristo, pero no uso su nombre en vano, pues es un falso fundamentalista. Mire, en el Salmo 119, 174, he deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. En el Salmo 119, 70, se engrosó, dice, el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Entonces, hermanos míos, el que infringe la ley, el que vive en pecado, como se ha explicado hasta la saciedad, ¿qué le ocurre? Dice, se engrosa el corazón como cebo. Pero en cambio, el que ama al Señor se deleita y se regocija en su palabra, sobre todo en la salvación y la gracia de saber que nos perdonó aún habiendo infringido la ley. Porque eso se nos tiene que quitar las ganas de seguir infringiéndola, pues. Ahora bien, en Isaías 24:3, consecuencias terribles. ¿Se acuerda que le dije que se acuerde de la Real Academia Española de la Lengua en el último sinónimo de infringir, traspasar, que significa ir más allá de los límites? Si la señal dice pare y usted sigue y hay una cámara que usted no ve, le llegará una multa de $500 en Estados Unidos, creo. Y después, ¿y por qué? Pues, ¿qué le pasa al juez que está loco y va a su casa hecho el bravo, el macho? No se escapa, mijo, tiene que pagar y punto. Mire, la tierra, escuche con atención Isaías 24:13 y termino con 2 de Pedro capítulo 3. La tierra será enteramente vaciada. ¿Por qué, pues? Y completamente saqueada. ¿Por qué, Señor? Porque el Señor ha pronunciado esta palabra. ¿Cuál? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó de sus moradores. Pero Padre, ¿por qué causa pasó todo esto? Porque infringieron las leyes, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron sus hombres. Cada vez hay menos hombres. Lo que hay es más orgullo. Por infringir. Vienen aquí con que hay que yo soy mente abierta, open mind, que ni sé cuánto, que soy generación Z, que soy generación de cristal. Puro nombre tonto. Todos están infringiendo la ley de Dios, que va a quedar vaciada. Que esto ahí yo no creo. ¿Y qué vio el pescador? Pedro, ¿qué vio el pescador? Veamos, una tierra destruida, una tierra vaciada, una tierra totalmente en destrucción y gente que muere constantemente. Una tierra enferma, corrupta, corrompida. ¿O no es eso lo que tenemos? Veamos la tierra vaciada, veamos la tierra destruida según la visión en este último versículo de 2 de Pedro capítulo 3, verso 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá. ¿Le gusta la profecía? Reciba. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no va a avisar, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso va a quedar destruido todo. Nada. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Oiga, una tierra totalmente destruida, vaciada, hecha polvo. Cenizas, Sodoma y Gomorra. Pero escuche el final. Siempre, siempre la palabra de Dios nos trae esperanza para aquel que quiere cambiar. Pero nosotros, dígalo conmigo, pero yo dígalo personalmente. Pero yo espero, según tus promesas, Señor, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Este programa no es para fastidiarle la vida.
Este programa es para que el Espíritu de Dios por medio de la palabra lo convenza de pecado y a usted le cambie la vida, que es muy diferente. No se canse de verlo, no se canse de compartirlo, hágalo cada vez más y más y más. Y finalmente alguien le llamará y le dirá, amigo, amiga, gracias. Gracias por no cansarte de enviarme el mensaje. Estuve a punto de bloquearte, pero entendí que Dios, a pesar de mi pecado y de infringir, salió el dedito ese, no sé, ya no voy a hacer ninguna señal. Estuve a punto de bloquearte, amigo o amiga, porque me estabas enviando tantos mensajes, pero entendí que a pesar de que infringí la ley de Dios, el Señor nunca me bloqueó. Así que gracias. Ahora sí, el dedito ahí a ver si sale. Esa es, otra vez por acá. Esa es, gozo y alegría también, aleluya. Ya no salió. Ayer no salió, Arturito. Hoy día no salió, bueno, no importa. Pero aquí estamos felices. ¿Por qué? Porque el mensaje nos trae felicidad. Porque la esperanza finalmente, como leyó Arturito en 2 Tesalonicenses, está ahí. Dios no quiere que ninguna persona se pierda, ni siquiera el impío. Dios quiere que la gente se arrepienta. ¿Está esperando Él? ¿Es tolerante Dios? No. Es paciente para con nosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Adelante, Pastor Arturo. Qué profundo lo que acabaste de decir. Dios no es tolerante, es paciente. El que tolera, otorga, alcahuetea, acepta. La paciencia de Dios es para nuestro arrepentimiento y el poder salvarnos. Pastor Luis Antonio, adelante, por favor. Gracias, mi querido Pastor Arturito. La verdad que muy buena la enseñanza. Y bueno, nosotros en Romanos 6:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia, o en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí entendemos algo, que por gracia somos salvos, como usted lo leyó en Efesios desde el 2:4 para adelante. Por gracia somos salvos, pero la ley ha sido dada precisamente para que nosotros no pequemos, para que tengamos la ley, para no traspasarla, no transgredirla, no infringirla y obedecerla. Y esto demanda sacrificio, esfuerzo, compromiso, dedicación, demanda amor. Por eso dice bien claramente que el que no ama a Dios, ama al diablo, pues o no ama, pero sencillamente practica las obras de la carne. Pero el que me ama, guarda mis mandamientos. Y nosotros no conocemos los mandamientos, sino por la ley. No puedes vivir feliz por haber robado. Si sos un ladrón, sos ladrón. Y si dejas de ser ladrón es porque te estás esforzando en no ser ladrón. Porque ningún ladrón heredará el reino de los cielos. Esto dice la ley. Ningún borracho heredará el reino de los cielos. Ningún afeminado heredará el reino de los cielos. Nosotros podríamos ser transgresores completa y plenamente, pensando que la gracia, que donde abundó el pecado, muchos dicen sobreabunda la gracia. No, momentito. La gracia es una salvación, pero donde más pecado hay y más gracia nosotros obtenemos, más regalo inmerecido, guardando la ley aún en los momentos difíciles de guardar la ley. Que mienta, ni una sola mentira entrará en el cielo. Ningún hipócrita, ningún falso, ningún tibio. Entonces, ¿cómo es la vida? Por eso bien decía el pastor Arturo, o sea, realmente la ley está puesta ¿para qué?
¿Para qué está la ley? Solamente para que nosotros sepamos que no podemos traspasarla, que no podemos transgredirla, que tenemos que solamente obedecerla. Mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con Dios si anduvo con Adán, estuvo con ellos en el huerto del Edén? ¿Y por qué pecaron? Un momentito, Dios está con nosotros aquí. ¿Y por qué usted peca? ¿Por qué hace lo que a usted le da la gana? ¿Y por qué no respeta a Dios? ¿Por qué no ama a su prójimo? ¿Por qué no practica la ley de Dios? ¿Por qué no la ama la ley? ¿Por qué no se deleita en la ley de Dios? Porque sencillamente el transgresor de la ley no solamente que va a morir en pecado, va a terminar en el infierno y el infierno va a ser eterno. No va a haber vacaciones infernales. El lago de fuego se va a tragar al infierno y va a ser por la eternidad del tormento por haber transgredido la ley, por no haberla obedecido con ganas. Ya hubo aquí una redención, alguien que pagó para que nuestros pecados no terminen con nosotros, pero los pecados pasados, ¿por qué tenemos que aguantar y por qué tiene que Dios soportarnos en los pecados presentes o en los del porvenir? ¿Por qué? Sencillamente porque no lo amamos a Dios, porque sencillamente no queremos cumplir la ley de Dios, porque no nos gozamos en la ley de Dios. Y cuidado con esto. En el Salmo 119:1, mucho cuidado con esto, porque sencillamente hay mucha gente que es perversa y dice, no, Dios me va a perdonar, no, Dios me entiende, Dios es buenito. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurado, doblemente feliz, vas a ser feliz, vas a ser recontra feliz, vas a estar en paz, vas a tener gozo. ¿Por qué tienes que traer división entre hermanos? ¿Por qué tienes que traer chismes? ¿Por qué tienes que hacer daño a quien tal vez habita confiado ante ti? ¿Por qué tienes que dañar a la persona que tal vez te ama? ¿Por qué tienes que hacerle daño? ¿Por qué tienes que utilizar a las personas? ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? ¿Por qué no vives feliz? Si tienes poco, vives con poco. Si tienes mucho, te ha dado mucho para dar. Tienes mucho para dar, no te ha dado para ti. Tienes más bien que buscar, y los haré pescadores. Un pescador tiene que tener el anzuelo, tiene que tener la liñada, tiene que tener la carnada, y tiene que ir. No es que no va a ir a buscarlos, uno tiene que ir a buscar a quién va a pescar, a quién va a ayudar, a quién va a rescatar. Y si tú no entiendes esto, entonces, ¿qué entiendes? La verdad que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Se acercó a nosotros sabiendo que éramos lo más adúlteros, fornicarios, mentirosos, de lo peor de la tierra. Cuando nuestro querido pastor Arturo decía, profesaron ser sabios y se hicieron necios, el necio dice, no hay Dios, no hay Dios. Y es tan necio pensar que no hay un Dios, que por medio de las cosas creadas nadie puede tener excusa. Hay un Dios grande, poderoso y bendito. Cuidado con perdernos, sencillamente. Evidentemente, Adán anduvo con Dios. Dios andaba con ellos en el huerto. Lo mismo el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Usted no le da la gana de entenderle, no le da la gana de darle lugar para llenarse de la presencia de Dios y vivir y no ser un transgresor, no pasar por alto la ley de Dios, terminará muerto. Claro que sí hay una esperanza. Usted será creyente en el infierno. Eso no dude. Eso sí, que tenga la certeza plena de que en el infierno, ahí se va a arrepentir. Ahí va a creer, pero con todas sus ganas. Pero quiero decirle, no puede salir de ahí. Antes de llegar al infierno, hay que dejar de ser transgresor, de traspasar la ley, de infringir la ley y solamente esforzarnos en cumplir la ley. A Josué le dijo, te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, pero muy valiente, para poner por obra todo lo que está escrito en este libro de la ley. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted tiene quien le acuse, quien le condene, quien le juzgue en esta tierra, cuidado, el juicio de Dios será para mandarlo al infierno. Qué lindo es tener un abogado que nos redimió de todas las maldades. Cada uno de nosotros decide dónde pasará su eternidad. Tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo, tenemos la ayuda de Dios, lo tenemos todo. Le da la gana, que Dios lo bendiga. No le da la gana, lo espera el diablo en el infierno, porque el diablo sí que sí se irá allá. Y usted cambiará la gloria de Dios por la maldad del diablo, por toda la eternidad, porque para la eternidad hemos nacido. Así que
mucho cuidado. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturo. Pues bien, amados, vamos a orar. La palabra ha sido bien clara. Usted decide en esta noche si es realmente un hijo de Dios y los deseos de su padre quieren hacer. O simplemente usted ama más al mundo y los deseos de este mundo. Y ya sabe por padre a quién tiene, a Satanás. Y usted en esta noche ha decidido ser un hijo del diablo. Mala decisión. Pésima decisión. La mejor, arrepentirse y pedirle perdón al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Si está en pecado, hermano, este es el día que el Señor te da. Esta noche, renuncia al pecado. Decida con todo su corazón vivir en santidad, en su hogar, en su familia. Nada escondido, nada oculto. Todo a la luz de Jesús. Amoroso Señor y Padre, tu palabra no vuelve a ti vacía y como una espada, como una flecha cayó directo al corazón y confrontó a todos los que están viviendo, practicando el pecado. Pues ahora, mi Señor, derrama tu misericordia para que todos aquellos que arrepentidos confesamos los pecados, renunciamos a los pecados y te pedimos perdón. Tú, mi Señor amado, que eres tan bueno y te deleitas en misericordia, perdones nuestra maldad, perdones nuestros pecados y nos ayudes a no volver a caer en ningún pecado, ni a resbalar, ni a tropezar, ni a distraernos, ni a apartarnos, a mantenernos firmes, tomados de tu mano, siguiéndote a ti, Señor, viviendo en santidad con todas las fuerzas del corazón. Te damos la honra y la gloria y las gracias, Dios mío. Gracias de todo corazón por tu inmenso amor. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos y purificarnos. Y de esta manera, con tu ayuda, queremos vivir agradándote a ti en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palabras finales y cuéntenos lo que van a ser fin e inicio de semana. Doctor Nelson. Gloria a Dios, sábado y domingo, predicando 11:30 hora de Ecuador. Hay un tema fundamental que vino a mi mente y corazón. Y escuche lo que dice. Cristianos sin Cristo. Cristianos sin Cristo. Dura palabra esa. Dura, pero muy necesaria. Así que estaremos compartiendo, porque yo creo que a medida de que estamos, Arturo y Luis Antonio, avanzando en el tiempo profético, y me refiero al tiempo del Kairos de Dios, tenemos que ir ajustando esa palabra, primero para nosotros y para todos los demás, para que no nos encuentre desprevenido la venida del Señor y en lugar de erguidos estemos desprevenidos y salgamos avergonzados. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente y nos vemos sábado y domingo y el próximo lunes aquí con la bendición de Dios. Pastor Luis Antonio, cuéntenos qué va a ser fin de semana e inicio de semana. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bueno, estaremos celebrando el matrimonio, la boda en Pisco. El día sábado en la noche estaremos transmitiendo esa boda, 8 de la noche, hora Bolivia, 9 de la noche, hora del Perú, y creo que de ustedes también. Y el día domingo estaremos también en Pisco, en la iglesia pentecostal. Ahí estaremos también compartiendo la bendita, poderosa palabra del Señor. Que Dios los bendiga, los esperamos. Y muchas gracias por compartir con los videos. Amén. Ya saben que después, los que deseen el PDF me escriben. Yo les comparto el PDF que estaremos predicando este domingo a las 9 de la mañana. ¿Compasivos o vengativos? Tremendo mensaje, no puede perdérselo. Que Dios les bendiga grandemente. Amigos queridos, no se olviden de apoyarnos en oración y también contribuir para nuestros ministerios, que tanta falta nos hace. Les amamos de todo corazón, que tengamos un fin de semana espectacular. Y si el Señor no ha venido antes, nos volveremos a ver el lunes. Mañana, en este horario, las 18 horas, ¿qué significa ser ayuda idónea? Contestando a las preguntas que ustedes nos hacen a la luz de la palabra. Les amamos, un fin de semana espectacular, inicio de semana de bendición, y nos vemos el lunes para todos juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! ¡Díganme!